Mi nombre es Lucas Silva, tengo 39 años, soy videógrafo misionero de Brasil. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro, por el nombre santo de Jesucristo, que cada palabra que diré es completamente verdadera. Era 2020 en Mwanza, Tanzania, a orillas del lago Victoria, el lago más grande de África. Yo estaba ahí como documentalista, filmando un bautismo masivo de 156 nuevos convertidos. Pero lo que pasó después cambió mi vida y la historia de toda una región. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió en esas aguas es absolutamente inexplicable. Mwanza huele a pescado fresco y vegetación tropical. Es ciudad portuaria en las orillas del lago Victoria. El lago es tan grande que parece océano. No puedes ver la otra orilla. El agua se extiende hasta el horizonte en todas direcciones. La temperatura ese 15 de febrero de 2020 marcaba 31 grados centígrados a las 9 de la mañana. El clima era húmedo, pesado, el tipo de calor que hace que tu ropa se pegue a la piel en minutos. El cielo estaba despejado, azul brillante, ni una nube. El agua del lago era marrón verdosa, no transparente. No podías ver más allá de medio metro de profundidad. Y eso era importante, porque en esas aguas viven criaturas que han aterrorizado a la humanidad durante milenios, cocodrilos del Nilo. Los reptiles más peligrosos de África pueden crecer hasta 6 metros de largo, pesar más de 1000 kilos. Tienen fuerza de mordida de 2 kilos por centímetro cuadrado. Pueden romper huesos humanos como ramitas y matan entre 200 y 300 personas cada año solo en Tanzania. El lago Victoria está lleno de ellos. Yo había llegado a Tanzania 4 meses antes. Una red de iglesias brasileñas me contrató para documentar trabajo misionero en África Oriental. Soy videógrafo profesional. He trabajado en 19 países, pero Tanzania era especial. Había avivamientos sucediendo, iglesias creciendo exponencialmente, conversiones masivas, especialmente en comunidades de pescadores alrededor del lago Victoria. Estas comunidades habían sido tradicionalmente animistas, adoraban espíritus, temían al lago, lo veían como Dios. Pero el evangelio estaba penetrando, transformando en 4 meses. Había filmado 23 servicios de iglesia, 14 testimonios personales y 8 eventos de evangelismo. Pero el evento del 15 de febrero iba a ser el más grande. La iglesia Palabra de Vida en Mwanza había experimentado crecimiento explosivo en 6 meses, de 80 miembros a 340 miembros. Muchos eran pescadores convertidos del animismo. Habían estado asistiendo a clases de discipulado, aprendiendo sobre Jesús, estudiando la Biblia. Y ahora, 156 de ellos estaban listos para bautismo público. Era declaración masiva de fe. En comunidad donde el cristianismo había sido minoría, esto era movimiento significativo. El pastor de la iglesia, Palabra de Vida, era hombre de 44 años llamado John Mubongu. Alto, delgado, con voz poderosa que podía llenar estadios sin micrófono. Había sido pescador durante 20 años antes de convertirse. Conocía el lago mejor que nadie. Conocía sus peligros. Conocía los cocodrilos. Conocía las corrientes. Conocía todo. Por eso, cuando planeó el bautismo masivo, escogió cuidadosamente la ubicación. Era bahía poco profunda cerca de la ciudad, usada frecuentemente para lavar ropa y pescar. Relativamente segura, porque en el lago Victoria ningún lugar es completamente seguro. Los cocodrilos pueden aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. El pastor John había organizado equipo de seguridad, 10 hombres con palos largos. Su trabajo era vigilar el agua, golpear la superficie si veían algo sospechoso. Los cocodrilos generalmente evitan ruido y grupos grandes generalmente, pero no siempre. El 12 de febrero, 3 días antes del bautismo, el pastor John me llamó a su oficina. Lucas, me dijo, necesito que documentes
Este evento grábalo todo. Quiero que el mundo vea lo que Dios está haciendo en Mwanza. Quiero que otras iglesias se inspiren. Acepté con entusiasmo. Esto era exactamente por lo que había venido a Tanzania. El 15 de febrero amaneció perfecto en cielo despejado, agua relativamente tranquila. Llegué a la ubicación del bautismo a las 7 de la mañana. Ya había unas 300 personas reunidas en la orilla, familias de los que iban a ser bautizados, miembros de la iglesia, curiosos de la comunidad, algunos musulmanes y animistas que venían solo a observar. Monté mi equipo. Cámara principal en trípode, cámara secundaria portátil, micrófono direccional. Quería capturar todo en audio, en video en ángulos múltiples. A las 8 de la mañana, los 156 candidatos para bautismo llegaron juntos. Vestían túnicas blancas simples. Caminaban en procesión cantando himnos. Era hermoso y emotivo. Entre ellos había niños de 12 años, adolescentes, adultos, ancianos de más de 70 años. Hombres y mujeres, en igual número pescadores, comerciantes, amaus, de casan estudiantes. Era sección transversal completa de la comunidad. El pastor John los reunió en la orilla en oró, explicó el significado del bautismo, muerte al hombre viejo, resurrección a nueva vida en Cristo, identificación pública con Jesús. Después comenzó a llamarlos por nombre, de 5 en 5. Los primeros 5 entraron al agua con él. El agua les llegaba hasta la cintura, aproximadamente 1 metro de profundidad. Yo filmaba desde la orilla. Tenía ángulo perfecto. Podía ver todo. El pastor John bautizaba a cada persona individualmente. La sumergía completamente bajo el agua y las levantaba. La congregación en la orilla gritaba aleluya, cantaban, aplaudían. Era celebración continua. El proceso era relativamente rápido. Cada persona tomaba aproximadamente 2 minutos en bautismo, en breve oración. Salida del agua en entrada del siguiente grupo. A las 9 de la mañana llevábamos 1 hora. Habían sido bautizadas 78 personas. Quedaban 78 más. Todo iba perfectamente. El equipo de seguridad vigilaba. No habían visto nada sospechoso. El agua estaba tranquila. Pero hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero a las 9:43 de la mañana exactamente, algo cambió. Uno de los hombres del equipo de seguridad gritó. Señalaba hacia el agua a unos 50 metros de distancia. Todos miramos y lo vimos. Una forma grande y oscura moviéndose bajo la superficie, nadando directamente hacia donde estaba el pastor John con el grupo en el agua. Era cocodrilo masivo, el más grande que había visto en mi vida, y venía rápido, con propósito. Los gritos comenzaron inmediatamente. La gente en la orilla gritaba advertencias. ¡Cocodrilo! ¡Salgan del agua! ¡Corran! El pastor John vio al cocodrilo. Los 5 candidatos que estaban con él en el agua lo vieron, pero estaban a 15 metros de la orilla. No podían correr rápido en agua hasta la cintura. El cocodrilo estaba a 30 metros, cerrando distancia rápidamente, nadando a velocidad que parecía imposible para criatura tan grande. El equipo de seguridad golpeaba el agua con sus palos. Gritaban y hacían ruido, tratando de asustar al cocodrilo. No funcionaba seguía viniendo. Yo seguía filmando. Instinto profesional. Incluso en crisis, mi dedo presionaba el botón de grabar. Mi cámara capturaba todo. El cocodrilo emergió más. Podíamos ver su tamaño completo. Ahora era monstruo. Fácilmente 5,5 metros de largo. Tal vez más. Su cuerpo era del grosor de barril. Su cola era como tronco de árbol. Y su cabeza, su cabeza era del tamaño de mesa pequeña. Mandíbulas que podían morder persona por la mitad. Dientes como cuchillos. Ojos fríos. Sin emoción. Ojos de depredador perfecto. Y en su hocico había cicatriz distintiva. Cicatriz profunda que corría desde su ojo izquierdo hasta la punta de su nariz. Después supe que este cocodrilo tenía nombre. Lo llamaban Maku, palabra Swahili, que significa
el Cruel. Era cocodrilo legendario en la región. Había matado a 7 personas en los últimos 5 años. Los cazadores lo habían perseguido durante años, pero era inteligente, escurridizo, siempre escapaba y ahora estaba aquí, en nuestro bautismo a 25 metros del pastor John y su grupo. El pánico era total, las madres agarraban a sus niños. Los hombres corrían hacia el agua queriendo ayudar, pero sabiendo que sería suicidio. Algunos oraban en voz alta, otros lloraban. Yo mantenía la cámara firme, aunque mis manos temblaban. El cocodrilo estaba a 20 metros, después 15 metros, después 12 metros. Podíamos ver las ondas que creaba en el agua, podíamos escuchar el sonido de su cola moviéndose. El pastor John hizo algo extraordinario. En lugar de correr, levantó sus manos. Comenzó a orar en voz alta. Señor Jesús, gritó, tú calmaste la tormenta. Tú caminaste sobre el agua. Tú tienes autoridad sobre toda la creación. Te pedimos que detengas a esta criatura. Protege a tu pueblo. Muestra tu poder. En el nombre de Jesús. Los 5 candidatos, en el agua con él, también levantaron sus manos. Comenzaron a orar, algunos en suajili, otros en sus idiomas tribales. Pero todos oraban, adoraban en medio del terror. En medio de la muerte inminente, adoraban el cocodrilo estaba a 10 metros. Su boca comenzó a abrirse. Podíamos ver el interior rosa de sus mandíbulas. Sus dientes filas de dientes como sierra. A 8 metros. Todos sabíamos que en segundos alguien iba a morir. Alguien iba a ser arrastrado bajo el agua, despedazado, devorado. Cerré mis ojos por un segundo. No podía mirar, pero después los abrí, porque necesitaba ver, necesitaba documentar, sea lo que sea que pasara. Y entonces, hermanos, a exactamente 7 metros del pastor John, el cocodrilo se detuvo. No fue detención gradual, fue detención instantánea, como si hubiera chocado con pared invisible. Su cuerpo masivo quedó completamente inmóvil. Su boca estaba abierta. A medio camino, congelada, sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaba, no se movía. Era como si se hubiera convertido en estatua. En Rocha. La congregación en la orilla quedó en silencio. El cambio de gritos ensordecedores a silencio absoluto fue impactante. Todos mirábamos. No podíamos creer lo que veíamos. El cocodrilo flotaba en el agua inmóvil, como si tiempo se hubiera detenido solo para él. Él en el pastor, John, miraba al cocodrilo, sus manos todavía levantadas. Su rostro mostraba asombro mezclado con fe. Lentamente bajó sus manos. Jesús, susurró, ¿lo detuviste? Realmente lo detuviste. Uno de los candidatos en el agua con el hombre de unos 35 años comenzó a llorar. Pastor, dijo, ¿qué hacemos? El pastor miró a las 78 personas que todavía no habían sido bautizadas. Estaban en la orilla, mirando esperando. Continuamos, dijo el pastor con voz firme. Dios nos está protegiendo. Continuamos el bautismo. Algunos pensaron que estaba loco, pero yo entendí. Esto era prueba de fe, prueba de confianza. Prueba de que creían realmente que Dios estaba en control. El pastor John bautizó a los 5 que estaban con él al uno por uno, mientras el cocodrilo flotaba inmóvil a 7 metros. Los sumergió, los levantó, oró por ellos. Después los envió a la orilla. Llamó al siguiente grupo de 5. Hubo vacilación. Nadie quería entrar al agua, pero después, mujer de unos 28 años, dio paso adelante. Se llamaba Nima. Después supe que su nombre significa gracia. En suajili entró a Wawau. Otros 4 la siguieron. El pastor los bautizó. El cocodrilo seguía inmóvil. Llamó al siguiente grupo, después al siguiente, después al siguiente. Hermanos, durante los siguientes 8 minutos,
y 17 segundos, el pastor John bautizó a las 78 personas restantes, todas en cada una, mientras el cocodrilo más peligroso de la región flotaba a 7 metros congelado, incapaz de moverse. Incapaz de atacar, yo filmaba todo. Mis manos ya no temblaban. Estaba llorando detrás de la cámara. Lágrimas corrían por mis mejillas, pero mantenía la cámara estable. Esto era milagro. Milagro innegable, tangible, visible. Y estaba siendo capturado en video de alta definición. A las 9:51 de la mañana, la última persona fue bautizada. Era ancianao de 73 años llamada Mama Josephine. Salió del agua alabando a Dios. El pastor John salió detrás de ella. Todos estaban en la orilla ahora. Las 156 personas bautizadas, seguras, ilesas en tierras, ingales un solo rasguño. Y entonces, algo aún más extraordinario sucedió. El cocodrilo comenzó a moverse lentamente, como si estuviera despertando de sueño profundo. Cerró su boca lentamente, parpadeó, movió su cola una vez, dos veces. Si dio vuelta, un giro completo de 180 grados y comenzó a nadar de regreso hacia aguas profundas. No rápido, no con urgencia, calmadamente, como si nada hubiera pasado. En 2 minutos, había desaparecido bajo la superficie. Nunca lo volvimos a ver ese día. La congregación estalló en gritos, alabanzas, danzas, gente saltando, abrazándose, llorando, cantando. Era celebración como nunca había visto. El pastor John cayó de rodillas en la orilla. Levantó sus manos al cielo. Señor Dios Todopoderoso, gritó. Tú demostraste tu poder hoy. Tú protegiste a tu pueblo. Tú detuviste al enemigo en gloria a ti. Honor a ti, a ti. La multitud respondió con amén ensordecedor. Yo seguía filmando, capturando cada momento, cada jaja. Sabía que este video iba a cambiar vidas, iba a inspirar fe, iba a demostrar al mundo que Dios todavía hace milagros. Porra, soja. Mas hermanos, lo que no sabía era que entre los 156 bautizados había hombre cuya vida estaba a punto de cambiar de forma más dramática que nadie. Y su transformación desencadenaría movimiento que cambiaría toda la región del lago Victoria. Después del bautismo, mientras la gente celebraba, noté hombre sentado solo en la orilla. Estaba alejado del grupo principal. Vestía la túnica blanca de bautismo, como todos los demás. Pero su lenguaje corporal era diferente. No estaba celebrando, estaba quieto mirando el lago. Su rostro mostraba algo que no podía identificar. No era miedo, no era alegría. Era algo más profundo. Me acerqué con mi cámara. ¿Puedo entrevistarte? Pregunté. ¿Puedes compartir tu experiencia de hoy? Él me miró. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Mi nombre es Baraka Kimoti. Dijo, tengo 47 años. Soy cazador profesional de cocodrilos. Eso me sorprendió. ¿Cazador de cocodrilos? Pregunté. ¿Y viniste al bautismo? Eu azinchio. Vine porque mi esposa Grace me presionó durante 6 meses. Ella se convirtió al cristianismo el año pasado. Yo pensaba que era locura. Yo creo en los espíritus del lago, en los ancestros, no en Jesús. Pero para hacerla feliz, vine, asistí a las clases, escuché las enseñanzas. Pero honestamente, no creía. Vine hoy solo para complacerla. Pero entonces, ese cocodrilo apareció. Baraka comenzó a llorar nuevamente. Ese cocodrilo continuó. No es cocodrilo cualquiera. Eu conheço. Lo he estado cazando durante 3 años. Tiene cicatriz en su hocico. Cicatriz que yo le hice con mi lanza hace 3 años cuando intenté matarlo. Ese cocodrilo asesinó a mi hermano menor Jabari. Mi hermano estaba pescando. El cocodrilo lo atacó. Lo arrastró bajo el agua. Nunca encontramos su cuerpo. Baraka temblaba mientras hablaba. Desde ese día, continuó, juré venganza. Juré matar a ese cocodrilo. Lo llamamos Maku, el cruel. Es el cocodrilo más grande y más peligroso de toda esta región. Ha matado a 7 personas. Yo he matado más de 300 cocodrilos en mi vida. Pero ese siempre escapa, es inteligente. Es rápido,
Es como si tuviera protección espiritual. Muchos cazadores creen que está poseído por espíritu maligno. Yo he intentado matarlo docenas de veces, siempre falla. Y hoy apareció durante mi bautismo, nadó directamente hacia mí. Yo estaba en el agua. Éramos 5. Yo estaba en el medio. Cuando lo vi venir, lo reconocí inmediatamente. Por la cicatriz, por su tama, era él, el cocodrilo que mató a mi hermano. Y pensé, esto es el fin. Los espíritus me están castigando por traicionar las tradiciones, por intentar ser cristiano. Voy a morir de la misma forma que murió mi hermano. Baraka se limpió las lágrimas. Pero entonces, dijo, el pastor comenzó a orar. Y yo no sabía qué hacer. Así que levanté mis manos también. Comencé a orar. No sabía cómo orar realmente. Solo dije a Jesús, si eres real, ayúdame. Y el cocodrilo se detuvo. Hermano, yo conozco cocodrilo, he estudiado su comportamiento durante 25 años. Lo que vi hoy es imposible. Cocodrilos no se detienen así. Especialmente no Maku. Él es cazador implacable. Nunca abandona presa una vez que decide atacar. Pero si detuvo, se quedó inmóvil, como si mano invisible lo agarrara, como si Dios mismo lo sujetara. Baraka me miró directamente y entonces entendí. Dijo, entendí que Dios es real, que Jesús es real, que todo lo que el pastor había enseñado era verdad. Dios no solo me protegió, me mostró su poder sobre la misma criatura que me atormentaba. El cocodrilo que debía vengar a mi hermano estaba a 7 metros de mí, paralizado, incapaz de hacerme daño. Eso no fue casualidad, eso no fue suerte. Eso fue Dios diciendo, Baraka, yo tengo control, incluso sobre esto, incluso sobre tu dolor, incluso sobre tu venganza. Confía en mí. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte cómo la conversión de un cazador de cocodrilos desencadenó transformación en toda una región. Después de hablar con Baraka, supe que su historia era central. Pasé las siguientes semanas siguiéndolo, documentando su transformación. Lo que vi fue extraordinario. Baraka era legendario en la comunidad de pescadores y cazadores, era respetado, temido incluso. Cuando la gente supo que se había convertido, la reacción fue mixta. Algunos se burlaban, decían que había perdido su fuerza, que había traicionado las tradiciones, pero otros estaban curiosos. Si Baraka, el cazador más duro que conocían, había cambiado. Tal vez había algo real en este Jesús. Una semana después del bautismo, Baraka hizo algo radical. Quemó todas sus herramientas de caza a lanzas, an trampas, an redes especiales, an todo, lo quemó en hoguera pública frente a su casa. Declaró que ya no cazaría cocodrilos, que ya no viviría para venganza, que viviría para Cristo. Su esposa Grace lloraba de alegría. Sus 3 hijos de 18, 15 y 12 años estaban confundidos pero impresionados. Baraka comenzó a asistir a la iglesia Palabra de Vida regularmente. Se sentaba en primera fila, levantaba sus manos en adoración, lloraba durante los sermones, estudiaba la Biblia vorazmente. El pastor John comenzó a discipularlo personalmente. Se reunían 3 veces por semana, estudiaban juntos, oraban juntos. Baraka tenía hambre espiritual insaciable.
Quería compensar 47 años de vivir sin Cristo. 2 meses después del bautismo, en abril de 2020, Baraka pidió hablar en la iglesia. El pastor John le dio oportunidad. Baraka subió a la plataforma. Miró a la congregación de más de 400 personas. Hermanos, comenzó con voz temblorosa. Muchos de ustedes me conocen. Saben quién era yo, an cazador, an vengador. Hombre lleno de rabia. Pero ese día en el lago, cuando Dios detuvo a Makú, algo murió en Miami. Mi vieja vida murió. Mi sed de venganza murió. Y nació algo nuevo a Omog, paz. Propósito, hoy quiero decirles algo. Los cocodrilos que yo cazaba, que yo mataba, son criaturas de Dios. Tienen propósito en la creación en sí. Son peligrosos. Sí, matan, pero no porque sean malignos, porque son depredadores. Es su naturaleza. Nosotros, los humanos, invadimos su territorio. Pescamos en sus aguas. Y después los matamos por defenderse y estado equivocado. He matado más de 300 cocodrilos. Pensaba que era héroe, pero ahora veo que era destructor. Destructor de la creación de Dios. La congregación escuchaba en silencio. Algunos asentían, otros fruncían el ceño. Baraka continuó. Por eso hoy hago declaración. No solo voy a dejar de cazar cocodrilos, voy a protegerlos. Voy a enseñar a nuestra comunidad a coexistir con ellos, a respetarlos, a evitar conflictos. Y voy a usar mi historia para compartir el evangelio. Porque si Dios puede cambiar mi corazón, puede cambiar cualquier corazón. La congregación estalló en aplausos, pero afuera de la iglesia, la reacción fue diferente. La comunidad de cazadores profesionales de cocodrilos en Moanza eran aproximadamente 60 hombres. Era profesión lucrativa. Piel de cocodrilo se vendía bien, en carne también. Además, el gobierno pagaba por cada cocodrilo peligroso eliminado. Era forma de vida. Cuando Baraka renunció públicamente, muchos cazadores lo vieron como traición. 4 de ellos, liderados por hombre de 52 años llamado Rashidi, confrontaron a Baraka. Lo encontraron en el mercado una tarde. Rashidi lo empujó. Eres cobarde, le gritó. Makú mató a tu hermano y tú perdonas. ¿Qué clase de hombre eres? Baraka no reaccionó con violencia. Antes lo habría hecho, habría peleado. Pero ahora era diferente. Miró a Rashidi con calma. Soy hombre que conoció a Jesús, respondió. Y Jesús me enseñó que venganza no trae paz. Solo más dolor. En Rashidi escupió al suelo. Tú, Jesús, te ha hecho débil. Baraka sonrió. No, hermano. Me ha hecho fuerte. Más fuerte de lo que nunca fui. Porque ahora tengo paz que tú no conoces. Rashidi y sus amigos se fueron murmurando. Pero algo en las palabras de Baraka los había tocado. Especialmente cuando agregó sí, ¿quieres conocer esa paz? Ven a la iglesia. Chía, mostraré. En las semanas siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. 2 de los cazadores que habían confrontado a Baraka aparecieron en la iglesia un domingo. Se sentaron atrás. Escucharon el sermón. No respondieron a la invitación. Pero regresaron la siguiente semana y la siguiente, a la 4ª semana, ambos pasaron al frente, aceptaron a Cristo. Fueron bautizados 2 semanas después en el mismo lugar, en las mismas aguas donde Makú había sido detenido. Para junio de 2020, 4 meses después del milagro, 12 cazadores profesionales de cocodrilos se habían convertido. Para septiembre, ese número había crecido a 23. Para diciembre, 34 era movimiento y tenía impacto tangible. Los cazadores convertidos dejaban de cazar. Algunos cambiaban completamente de profesión, se convertían en pescadores, en carpinteros, en comerciantes. Otros, como Baraka, se convertían en conservacionistas. Enseñaban a las comunidades cómo coexistir con cocodrilos. Instalaban vallas en áreas de alto riesgo. Educaban sobre comportamiento de cocodrilos, cómo evitar ataques, qué hacer si ves uno. El resultado fue dramático. En los 12 meses antes del milagro, 18 personas habían sido matan por cocodrilos en la región de Moanza. En los 12 meses después del milagro,
solo 7 en reducción de 61%. Y lo más importante, la matanza de cocodrilos disminuyó 73%. De aproximadamente 340 cocodrilos matados anualmente a 92. El ecosistema comenzó a recuperarse. Los científicos de vida silvestre notaban el cambio. Una bióloga de la Universidad de Dar es Salaham. Publicó estudio, confirmaba que población de cocodrilos en Lago Victoria, cerca de Mwanza, estaba aumentando por primera vez en 15 años. En su conclusión, escribió en el cambio, no se debe a regulaciones gubernamentales o intervención científica. Se debe a cambio cultural y espiritual en comunidades de cazadores. Es caso único de conservación liderada por fe religiosa. Yo documenté todo en filmé, entrevistas con cazadores convertidos, grabé las clases de conservación, capturé testimonios de familias que habían perdido seres queridos a cocodrilos, pero ahora perdonaban. Compilé el material en documental de 47 minutos. Lo titulé En el día que Dios detuvo al depredador. Lo publiqué en YouTube en agosto de 2020. En las primeras 48 horas tuvo 340,000 visualizaciones. En una semana, 1.2 millones. Canales cristianos internacionales lo compartieron. Pastores lo usaban en sermones. Misioneros lo mostraban en el campo. El impacto fue global. Pero el impacto más significativo fue local en Tanzania, en aldeas alrededor del lago Victoria. El video circulaba en teléfonos móviles. La gente lo veía en grupos, discutían, debatían, muchos se convertían después de verlo. El pastor John comenzó a recibir invitaciones de otras aldeas. Querían que viniera a compartir el testimonio, querían bautismos, querían enseñanza. Para diciembre de 2020, la iglesia Palabra de Vida había crecido a 780 miembros. Ya no cabían en su edificio. Tenían que hacer 3 servicios cada domingo. El pastor John necesitaba ayuda. Baraka se ofreció, quiero ser pastor, le dijo. Quiero servir. El pastor John lo inscribió en escuela bíblica por correspondencia. Baraka estudió mientras trabajaba. En 2 años, completó certificado en ministerio pastoral. En 2020, Idois fue ordenado como pastor asociado de la iglesia Palabra de Vida, pero Baraka no se detuvo ahí. Sintió llamado específico, plantar iglesias en aldeas de pescadores y cazadores alrededor del lago, lugares donde el evangelio nunca había penetrado, lugares considerados demasiado peligrosos o demasiado resistentes. En marzo de 2022, Baraka plantó su primera iglesia en aldea llamada Neayesi, 30 kilómetros al sur de Mwanza. Comenzó con 14 personas, todos cazadores o pescadores. Muchos los conocía de su vida anterior. Les contó su testimonio. Les mostró el video del milagro. Uno por uno se convirtieron. En 6 meses, la iglesia tenía 67 miembros. En un año, 134 miembros. Baraka entrenó líderes. Los envió a plantar más iglesias. Para 2023, 3 años después del milagro, había red de 23 iglesias alrededor del lago Victoria, todas nacidas directa o indirectamente del testimonio de Baraka. Sumaban más de 2,100 miembros. La mayoría eran excazadores, expescadores, exanimistas, gente que había vivido toda su vida temiendo al lago, adorando al lago, pero ahora adoraban al creador del lago. El cambio era visible. Aldeas que habían sido violentas ahora eran pacíficas. Familias que habían estado divididas ahora estaban unidas. Hombres que habían sido alcohólicos ahora eran sobrios. Mujeres que habían sido abusadas ahora eran valoradas. Niños que no habían tenido esperanza ahora iban a escuela. Era transformación total. No solo espiritual, también social, económica, cultural. Y todo comenzó con cocodrilo detenido en medio de bautismo. En 2023, 3 años después del milagro, organicé viaje de regreso a Mwanza. Quería hacer seguimiento, ver qué había pasado, documentar el impacto a largo plazo. Llegué en febrero, exactamente 3 años después del milagro. El pastor John me recibió en el aeropuerto. Lucas, dijo abrazándome, espera a ver lo que Dios ha hecho. Me llevó directamente a la iglesia.
ya no era el edificio modesto que recordaba. Habían construido santuario nuevo, capacidad para 1,200 personas. Estaba lleno Nera, miércoles por la noche, en servicio de oración, había más de 900 personas adorando. Baraka estaba en la plataforma liderando, su voz era fuerte, segura, llena de autoridad espiritual. Después del servicio, Baraka y yo nos sentamos a hablar. Me contó todo en las 23 iglesias, los más de 2,100 convertidos, los 40 más cazadores que habían dejado la profesión, el impacto ecológico. Pero también me contó algo que me sorprendió. Lucas dijo, ¿recuerdas a Macú? El cocodrilo del milagro, Ana sentí. Como podría olvidarlo, Baraka sonrió. Todavía, Vivi, lo hemos visto varias veces en los últimos 3 años. Siempre en la misma área, pero algo ha cambiado. Ya no ataca. Hemos tenido docenas de bautismos en esas mismas aguas. Miles de personas han estado en el agua. Maku ha aparecido 3 veces. Cada vez, nada cerca observa, pero no ataca. Nunca. Es como si ese día algo cambió en él también. Los científicos no tienen explicación. Dicen que tal vez está viejo, tal vez perdió su instinto de caza, pero yo sé la verdad. Dios lo mudó. Así como me cambió a mí Ale, pregunté a Baraka sobre su familia. Su esposa Grace estaba más feliz que nunca. Sus 3 hijos todos se habían convertido. El mayor, de 21 años ahora, estaba estudiando teología. Quería ser misionero. El de 18 estaba en la universidad estudiando biología de conservación. Quería trabajar en protección de vida silvestre. El menor, de 15, era líder de jóvenes en la iglesia. Toda la familia servía. Eran testimonio viviente de transformación generacional. También visité a algunos de los otros cazadores convertidos. Rasidi, el que había confrontado agresivamente a Baraka 3 años antes. Ahora era diácono en una de las iglesias plantadas. Dirigía ministerio de hombres. Ayudaba a cazadores a encontrar nuevas profesiones. Había personalmente discipulado a 23 hombres. Su testimonio era poderoso. Yo odiaba a Baraka, me dijo. Pensaba que era traidor. Pero Dios usó su fidelidad para romper mi corazón duro. Ahora somos hermanos, a más que hermanos. Somos compañeros en la misión de Cristo. Entrevisté a más de 50 personas durante esa visita. En cazadores, en pescadores, en esposas, hijos, en pastores, en líderes comunitarios. Cada uno tenía historia de transformación. Cada uno podía trazar su conversión directa o indirectamente al milagro del 15 de febrero de 2020. Era red de gracia que se extendía más allá de lo que podíamos medir. Compilé las entrevistas en documental de seguimiento. Lo publiqué en YouTube en junio de 2023. ENC tituló "En 3 años después el legado del milagro". Ha sido visto por más de 800,000 personas hasta la fecha. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme de qué país o ciudad están viendo este testimonio. Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Su historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles cómo este testimonio está impactando vidas hasta el día de hoy y qué lecciones podemos aprender. En 2020 y 4 años después del milagro, las estadísticas son asombrosas. Las 23 iglesias plantadas han crecido a 31 iglesias. Membresía total de más de 3,400 personas. Conversiones documentadas relacionadas directa o indirectamente con el testimonio, más de 2,800 personas. Cazadores profesionales de cocodrilos convertidos, 47 hombres. Reducción en matanza de cocodrilos al 73%,
sostenida durante 4 años, reducción en ataques fatales a humanos en 64%, aumento en población de cocodrilos del Nilo en Lago Victoria, cerca de Mwanza, 34%. Familias restauradas han más de 600 niños en escuelas cristianas, nuevas han 890. Todo esto nacido de un momento, un cocodrilo detenido por mano de Dios, 8 minutos y 17 segundos de milagro visible, pero con impacto eterno. El gobierno de Tanzania reconoció oficialmente el trabajo de conservación. En 2023, dieron premio nacional a Baraka Kimathi por sus esfuerzos en protección de vida silvestre y educación comunitaria. En la ceremonia, Baraka dio crédito completo a Jesús. Yo no hice nada, dijo. Fue Dios quien cambió mi corazón, quien me mostró que venganza no es camino, que amor es camino, que conservación es adoración, porque cuando protegemos la creación de Dios, lo honramos a Él. El video del milagro ha sido visto más de 5 millones de veces en varias plataformas. Ha sido traducido a 14 idiomas. Ha circulado en más de 40 países. Hemos recibido testimonios de personas en India, Filipinas, Brasil, Nigeria y muchos otros lugares que se han convertido después de ver el video. No podemos cuantificar el impacto total, pero sabemos que es significativo, que Dios está usando ese momento capturado en video para tocar corazones alrededor del mundo. Yo personalmente he compartido el testimonio en 27 países, en iglesias grandes y pequeñas, en conferencias, en universidades. Cada vez veo el mismo efecto: lágrimas, asombro, fe renovada, porque el milagro no es solo sobre cocodrilo detenido, es sobre Dios que interviene, an Dios que protege, Dios que transforma, y eso resuena universalmente. Lo que presencié en las orillas del lago Victoria no fue casualidad. El mismo Dios que detuvo a Macu puede detener lo que sea que esté atacando tu vida. El mismo Dios que transformó a Baraka de cazador vengativo a pastor amoroso puede transformar tu situación. El mismo Dios que convirtió 156 bautizados aterrorizados en testigos valientes, puede darte valentía hoy. En el libro de Job, capítulo 12, versículos 7 y 8, dice pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. Hermanos, ese versículo se cumplió literalmente en el lago Victoria. Dios usó bestia, un cocodrilo, para enseñarnos sobre su poder, para mostrarnos su autoridad sobre toda creación, para declarar que Él es Dios, y si tiene autoridad sobre depredador de 900 kilos, con mandíbulas que pueden romper huesos, tiene autoridad sobre cualquier cosa que estés enfrentando, enfermedad, crisis financiera, relaciones rotas, adicción, miedo, venganza, desesperanza, sea lo que sea, Dios es más grande. Si estás pasando por aguas peligrosas literal o metafóricamente, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios te está diciendo, yo tengo control, incluso sobre los depredadores de tu vida, incluso sobre lo que te aterra. Confía en mí, adora, en medio del peligro, y verás mi gloria. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas, apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción significa que más personas escucharán testimonios que pueden cambiar sus vidas para siempre. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea alguien que está enfrentando su propio depredador, su propio Macu. Tal vez Dios quiere usar este testimonio para darle esperanza, para mostrarle que nada es imposible para Dios. No subestimes el poder de compartir. Podrías estar siendo el instrumento que Dios usa para salvar una vida. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí.
No importa cuán grande sea tu depredador, no importa cuán imposible parezca tu situación. Dios escucha, and Dios responde. Esta comunidad va a interceder por ti. Y si tienes consejo para este canal, si hay algún tipo de testimonio específico que quieres escuchar, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Tu opinión nos ayuda a ser mejores. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que la misma presencia que estuvo en esas aguas del lago Victoria esté contigo donde estás. Que el mismo poder que detuvo a Macu detenga cualquier ataque contra ti. Que la misma gracia que transformó a Baraka te transforme a ti. En el nombre de Jesús, te declaro protegido en aguas peligrosas. Te declaro victorioso sobre tus depredadores. Te declaro libre de venganza y lleno de amor. Te declaro destinado para testimonio que glorificará a Dios hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, aun cuando Dios decide protegerte, ningún depredador puede tocarte. Ni cocodrilos de 900 kilos, ni circunstancias imposibles, ni enemigos poderosos. Dios tiene autoridad sobre todo. Y ese Dios todopoderoso está de tu lado. No temas, solo cree. Tu milagro está más cerca de lo que piensas. Amén.